Bienvenidos a Analítica en Acción. Vamos a ver qué son las tablas. Son la base de todo y están diseñadas literalmente para facilitarnos el trabajo diario. Están hechas para que podamos trabajar de manera rápida y son la base para constituir tablas dinámicas. Nos posicionamos dentro del rango y control E. Control T, para dar formato tabla. Otra opción es, control E, seleccionamos el rango, en la cinta de opciones, inicio, dar formato como tabla. Una vez que tenemos el formato aplicado, se habilita la pestaña Diseño, iremos explorando su contenido. Lo primero que me aplica a Excel son los filtros en los títulos, para que yo pueda interactuar con los datos. Ahora he seleccionado en categoría solo las bebidas. Tengo una columna de fecha, lo que hace Excel de manera inteligente me agrupa en mi filtro la fecha por meses. Puedo filtrar por un mes completo para ver las ventas. Por ejemplo, voy a filtrar para ver las ventas solamente del mes de febrero. Vuelvo al embudo y deshabilito el filtro. En la pestaña Diseño puedo seleccionar el estilo de mi tabla. Tengo muchos diseños, con bandas, sin bandas. Puedo deshabilitar los filtros. Se puede resaltar la primer columna, la última. Podemos elegir la opción de columnas con bandas, las filas con bandas. Son detalles que es a gusto de cada uno. Podemos quitar el encabezado. Las filas de totales, es útil si tenemos una tabla que es reducida en cuanto a filas o en cuanto a columnas. Nos permite realizar operaciones sin esfuerzo. Si se despliega la lista desplegable, puedo elegir la función. Tengo la opción de actualizar, exportar e insertar segmentación. En la opción de insertar segmentación de datos, que es otra manera de aplicar filtros a la tabla. Clic y elijo, por ejemplo, la opción de categorías para poder filtrar la tabla en vez de con los botones de filtros. Ahora sí, filtra los datos de una manera más dinámica y visualmente más estética. Tenemos las opciones de resumir, quitar duplicados, convertir a rango, es decir, sacar el formato tabla. Y aquí le daremos un nombre a la tabla, se llamará ventas. Una de las ventajas de trabajar con el formato tabla es que puedo agregar nuevos campos, columnas o filas y éstas se adaptan al contexto que estoy trabajando. Lo mismo pasa con las fórmulas, si agrego un nuevo registro lo calcula automáticamente. Algo importante a tener en cuenta a la hora de definir fórmulas dentro de mi tabla es que, por ejemplo, si yo escribo igual, nuestra celda de cantidad por precios no me hace referencia a la celda sino me está haciendo referencia directamente a la columna de cantidad por precio. Hay que tener presente de que no estoy realizando una operación con solamente una celda sino en realidad con una columna entera. Subtotales está ligada a tablas, por eso es útil verla ahora, después de todas formas la vamos a repasar. Vamos a calcular el total de compra. Al tener tantos registros, 3.400 aproximadamente, no nos sería útil agregar la fila de totales, como lo vimos anteriormente. Sería muy poco práctico. Primero, vamos a realizar una suma y a dejar aquí el resultado para poder comparar. Que vamos a sumar el total de compras, seleccionamos el rango y obtenemos el resultado. Pero ¿qué pasa si utilizo los filtros? Por ejemplo, quiero saber el total de compras de un determinado proveedor. La suma es exactamente la misma.
Para eso utilizamos subtotales. Aquí se despliegan las opciones. Elegimos el número de la operación que quiero aplicar y la referencia. Vamos a elegir la opción de suma, pero si desplazan la barra verán que las operaciones se vuelven a repetir pero con un número de operación diferente. ¿Cuál es la diferencia que en nuestro caso suma cuando tiene número 109? Me está indicando que va a saltear las celdas ocultas, es decir, solamente sumar las celdas visibles. Mi opción de suma 9 me va a sumar pero no va a aplicar el saldo de las filas ocultas. Hagamos la prueba. Filtremos por un proveedor. El resultado es diferente a la suma tradicional, la que está al lado. Con el código de suma 109 puedo aplicar los filtros. Ya está filtrado por un proveedor, ahora agreguemos una fecha. La herramienta subtotal en Excel es muy útil para agrupar y resumir datos dentro de una tabla sin necesidad de usar fórmulas manuales o tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una de las herramientas de análisis de datos más potentes de Excel. Se utilizan para analizar datos numéricos, responder a preguntas sobre los datos y mostrar tendencias y patrones. Son una herramienta que permite resumir, analizar y calcular datos de manera interactiva. Partimos desde un rango, vamos a darle formato tabla, así practicamos. Control E, seleccionamos el rango, Control T, formato tabla. Ahora vamos a crear la primer tabla dinámica, nos dirigimos a insertar, tabla dinámica. Nos abre un asistente, en la cual está seleccionada la tabla o rango. Aquí nos pregunta si vamos a crear la tabla en una hoja nueva o en la actual. Seleccionamos la hoja existente, y vamos a indicar dónde se creará, para ello solo haces clic en la celda que deseas. Aceptamos y listo. En el margen derecho se nos abre un asistente de campos de la tabla dinámica. Los campos son las columnas de la tabla. En este sector es donde vamos a filtrar, agregar valores, a darle forma a nuestra tabla dinámica. Comencemos. Quiero saber el monto total vendido por vendedor. Arrastro vendedor a la zona de filas. Ahora, arrastro monto a valores, Excel automáticamente lo suma. La tabla dinámica va tomando forma. Si por accidente haces clic en alguna celda, el asistente desaparece, haces clic en la tabla y vuelve o clic derecho mostrar lista de campos. Ahora en vez de las ventas totales por vendedor, quiero por mes. Como verás tengo ventas por 3 meses. Si quiero sacar algún campo, lo destildo o arrastro fuera del asistente. Muevo el campo fechas a filas. Depende de la versión de Excel que poseas, se puede ver diferente, en este caso me agrupa por mes. Puede ser que lo tengas así. Los muestra por días. Lo podemos agrupar, clic derecho, agrupar, por mes. Vamos a agregar más campos a nuestra tabla dinámica, agregamos debajo de la fecha a los vendedores. Ahora tengo las ventas por meses según el vendedor. Vamos a agregar formato peso a nuestra columna de monto. En la sección de valores, desplegamos las opciones, seleccionamos configuración de campo, formato de número. Seleccionamos moneda, y elegimos la que corresponde según la región. Ahora sí, ya posee el formato adecuado. Vamos a agregar otro campo a nuestra tabla, el de zona, lo arrastramos a la sección de columna. Tenemos un resumen de las ventas totales por zona,
según cada vendedor, y se puede observar espacios vacíos, zonas sin ventas. Podemos personalizar esos espacios, colocando un detalle representativo o simplemente el 0, no hubo ventas. Clic derecho, configuración de campo. En para celdas vacías mostrar, se puede escribir un detalle. Aceptamos y se muestra el detalle. Yo le pondré el 0, ya que estamos analizando ventas. Ahora sí, la tabla está completa. En el mismo apartado, podemos fijar la tabla, es decir, evitar el autoajuste, solo destilda la opción. Podemos cambiar los encabezados para que sean más representativos, por ejemplo aquí solo dejaremos el total. Aquí pondremos resumen de ventas. Es para mostrar que se pueden editar y cambiar según las necesidades. Ahora veremos cómo actualizar una tabla dinámica, vamos a contraer los datos así lo vemos mejor. Copiamos y pegamos el importe de venta de la zona norte, pegamos solo valores. Al final de la tabla, agregamos un registro para la zona norte con un monto de 150.000. No impactaron los cambios en la tabla dinámica, se muestra el mismo monto para la zona norte. Para cambiar eso, nos vamos a Datos, Actualizar. Y ahora sí, ha impactado el nuevo registro. Entonces, recordá que, una vez agregados nuevos datos, la tabla dinámica debe actualizarse. Sigamos explorando las tablas dinámicas. Desplegamos nuevamente los datos. Se nos habilitan dos secciones, el diseño y analizar, vamos a diseño. Aquí al igual que las tablas podemos darle formato, tenemos muchas opciones. Podemos jugar con los colores, las bandas de las columnas y las filas, eso es a gusto de cada uno. También con los encabezados de las filas y las columnas. Aquí podemos insertar o quitar filas en blanco al final de cada elemento. En la opción de diseño de informe tenemos varias opciones de cómo visualizar nuestra tabla dinámica. Lo vamos a dejar en formato compacto. Si queremos ver o no los totales generales, ya sea de las columnas como de las filas. Lo dejamos como estaba. También la opción de subtotales, no mostrarlos, ubicarlos en la parte superior o inferior. Hicimos un pequeño recorrido por el menú diseño de la tabla dinámica, ahora vamos a analizar. Nos detendremos en lo más relevante. Aquí podremos crear los gráficos dinámicos. En acciones, podemos borrar, seleccionar y mover la tabla dinámica. Hagamos una prueba, si seleccionamos la tabla e intentamos moverla, no se podrá.
Vamos a analizar, acciones, mover tabla dinámica. Se nos abre un asistente al cual tenemos que indicarle dónde la queremos mover. Se ha movido la tabla, control Z para deshacer los cambios. Aquí también está la opción para actualizar. También podemos agregar segmentación. Agreguemos 2, vendedor y zona. Con ambos segmentadores podemos interactuar con la tabla. Seleccionando el embudo, eliminamos los filtros. Además posee la posibilidad de incorporar una escala de tiempo, que no es más que un segmentador, que tiene en cuenta la fecha que posee la tabla. La acomodamos a un costado para poder interactuar con el filtro. Y vamos seleccionando los meses e iremos obteniendo los resultados. Para finalizar, podemos nombrar a la tabla dinámica, resumen ventas, todo junto. Las tablas y tablas dinámicas en Excel son herramientas esenciales para organizar, analizar y resumir datos de manera eficiente. Mientras que las tablas permiten estructurar la información con filtros y formatos dinámicos, las tablas dinámicas llevan el análisis un paso más allá, facilitando la creación de reportes interactivos sin necesidad de fórmulas complejas. Aprender ambas herramientas te ahorrará tiempo, mejorará la claridad de tus datos y te permitirá tomar mejores decisiones basadas en información organizada y visualmente comprensible. Son clave para cualquier análisis en Excel.